¿Cómo están, Hola, queridos amigos? Loli, ¿cómo estás? Buen día. hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos de nuevo hoy viernes con Juan Carlos Aliaga, sí, con Misterio de la Humanidad del Cosmos. Muy buenos días, buen día, buenas tardes, desde el lugar donde nos vayan a escuchar. Y Juan Carlos, hoy nos traes un tema sobre la quiromancia, sobre la lectura de manos, la interpretación de las líneas de las manos, ¿sí? Así Pues es, sí, así es, queridos amigos. Una vez más estamos acá acompañándoles en su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos en este primer viernes del mes de agosto. Y sin más preámbulo, vamos a hablar acerca de aquello que tal vez muchas personas nos apasiona. Y hay un término que siempre utilizamos, ¿no? Conozco como la palma de mis manos. Seguramente uno dice, pero este término nada que ver con la parte, digamos, de la quiromancia, se ha establecido por ahí por algún comentario, simplemente no. En realidad lo que sucede es que sí, efectivamente, cuando hablamos, ya vamos a mostrar las imágenes, ¿no? De las líneas de las manos, es que van marcando nuestro destino. Así como también nos marca el destino una carta natal, que es otro procedimiento, obviamente, mediante la fecha, mes, año, hora y lugar de nacimiento de la persona, porque hay que hacer un cálculo matemático, etcétera, para fijar coordenadas y la ubicación de los planetas en los signos zodiacales y todo eso, que eso sí es la verdadera astrología, por si acaso. Nada que ver con lo que a veces uno confunde, digamos, hasta en los medios de comunicación en todas partes del mundo, que confunden la astrología con el tarot. A veces uno ve televisión y esos programas de variedades, que entre eso está la astrología, entre comillas, pero en realidad se está haciendo ahí la cartomancia o el tarot. Entonces, hay otra forma de adivinación, pero que en este caso vamos a tocar el día de hoy, lo que es la quiromancia. ¿Qué es quiros? En realidad son dedos. Mancia es la forma de adivinación, por eso está la cartomancia, o sea, mediante los naipes es la mancia, o sea, adivinación. Luego también está la velomancia, que es otro tema que vamos a tocar en otro momento, que es la forma que quedan las velas cuando terminan. Y a la vez cuando estas velas están, digamos, encendidas. Claro, simplemente a manera de comentario, cuando chisporrotean, o sea, suena ahí, o de pronto la llama se hace grande o pequeña, etcétera. Eso tiene un significado. Ahí está la velomancia, ya, o sea, mediante las velas, ya. También hay otro procedimiento que también en otro momento lo vamos a tocar, que es la ovomancia. ¿Qué es la ovomancia? Mediante el huevo. Se utiliza, puede ser cerveza o también la cerveza negra, ya. Se parte el huevo y se echa todo el contenido del huevo ahí en la cerveza y van viéndose objetos o formándose figuras ahí dentro de la cerveza. Entonces ahí uno puede determinar qué tipo, digamos, de suerte o destino va a tener la persona. Entonces ahí uno se va dando cuenta con el uso del huevo, que es la ovomancia. Y así hay una forma, digamos, hay una variedad grande, digamos, de mancias, o sea, de adivinación. Por ejemplo, en otro momento también lo vamos a ver con la hoja de coca, que para la cultura andina es una, le llaman, bueno, la gente nativa exactamente le llaman la Biblia, aunque no es la Biblia porque no hay versículos ni nada, ni enseñanzas o parte histórica, etcétera, no, sino es una forma de adivinación. Mediante la hoja de coca se echa en una mesa las hojas de coca y van saliendo también, no figuras en este caso, sino a la pregunta. Si digamos la hojita está la parte verde oscura, ya significa una cosa, la parte más clara significa otra cosa. Entonces tiene, digamos, una forma de interpretación que sería una mancia, o sea, otra forma de adivinación. También hay otras personas que utilizan el café, la borra del café, que cuando uno está tomando el café ya y también está terminando la taza, pero tiene que ser de ese café no soluble, sino el otro café que se lo utiliza para hacer pasar, que le decimos acá, ahí también queda formas
quedan formas. Entonces, ahí uno se va a ir dando cuenta de qué tipo de interpretación le podemos dar. O sea, ahí está otra, que en este caso vendría a ser con el café. O sea, como les digo, hay una gran variedad de formas de interpretación o poder ver el futuro. También está el té. Entonces, como les digo, desde hace épocas ancestrales, por no decir milenarias, se ha utilizado diferentes formas para poder interpretar aquello que nosotros queremos. Ahora, hay una parte fea que lo han utilizado generalmente en los países europeos y también en algunos lugares, por ejemplo, los aztecas o mayas, si no me equivoco, donde ellos han utilizado las entrañas de los animales, o sea, les abrían el cuerpo, obviamente, y ahí aparecía pues en las entrañas formas y figuras mientras el animalito está muriendo en esos instantes, o sea, no es que pasen horas, ¿no? Les abrían ahí, veían las entrañas cómo quedaba, si el corazón dejaba de latir antes o los pulmones seguían moviéndose, etcétera. Bueno, entonces la parte fea que no me gusta, pero es otra mancia mediante como les digo, las vísceras de los animales. Entonces, se utilizaba antiguamente aquello. Entonces, como les digo, hay muchas mancias, muchas formas de poder querer interpretar el futuro nuestro. ¿Y por qué queremos interpretar el futuro nuestro? Porque tenemos, digamos, esa curiosidad de cómo nos va a ir en la vida, qué es lo que va a suceder con nosotros. Entonces, ahí es donde entra aquello que es esto, la interpretación y el estudio mismo de estas mancias. Y en este caso vamos a hablar de la quiromancia. Como les digo, en realidad el término es quiros, que significa dedos, aunque no es lo correcto, que ya lo hemos vuelto nosotros manos. Acá voy a mostrar ya lo más cercano posible. A ver, vamos a ver. Ya. Algunas, lo que estamos viendo acá es una mano, claro, que tiene líneas. Claro, vamos a pasar a explicar lo que significa aquello. ¿Ya? Entonces, lo que acá estamos viendo son líneas principales. Claro, acá hay una mezcolanza grande. Voy a tratar de ubicar otra figura donde no tenga tantas líneas para que se entienda mucho mejor. Ya, esta es lo que vamos a utilizar y luego interpretamos las que están ahí luego. Acá esto está un poquito más claro, pero son las principales. Claro, hay un montón de líneas, ¿ya? Pero en esta parte acá está la línea de la mente, que es esta, que en mi mano vendría a ser esta de acá. Esta de acá, ¿ya? Luego está la línea de la vida, que es esta la que está ahí cerca. Por ejemplo, la mía es larga. Esto significa que en mi caso voy a vivir muchísimos años. Ahora, claro, ya les voy a explicar el otro asunto que con las lineecitas, las cadenitas y otro tipo de figuritas que aparecen en las líneas, ¿no? Luego está la línea del dinero, que es la que está acá, ¿ya? La que cruza prácticamente de acá hasta el fondo, que en este caso mío también tengo, está marcado ahí. Luego está la línea del corazón, que tiene que ver mucho con la parte sentimental de las personas, no necesariamente de amores, tiene que ver la parte, digamos, afectiva, en realidad, en la relación de papá, mamá, hermanos, noviazgos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas son las líneas principales de la mano. Ahora, quería referirme a lo siguiente. Seguramente ustedes han visto en sus propias manos, ¿ya? Que hay unas lineecitas, ¿ya? Voy a utilizar como ejemplo mi mano, ¿ya? Pero acá, claro, no está tan nítido, pero se ven, todos tenemos, absolutamente todo, líneas que entrecruzan, hay otras como cadenitas, y acá justamente tengo esto. En todas las líneas de la mano existen otras líneas que entrecruzan, ¿ya? Que ya luego lo voy a explicar qué significa. Líneas que entrecruzan a la línea principal,
Y luego hay estas otras como cadenitas, estas que se ven acá, que van viéndose como cadenas, ya acá, como cadenas. Esto es lo que generalmente todos tenemos. Y hay otras que están ahí, que la línea principal, que puede ser esta que estamos viendo, o sea, que cruza de acá a acá, y hay una que corta abruptamente. Eso lo tenemos en todas las líneas de la mano. Ahora, si queremos hacer una interpretación, digamos, a grandes rasgos, ya, por ejemplo, si vemos esta mano, ya, que está acá, y un ejemplo simplemente, la línea de la vida, que en este caso es esta, ya, que viene desde acá hasta acá, en el caso mío es profunda, o sea, muchísimos años. Hay momentos ya que en algunas manos ya están estas lineecitas que les había dicho. ¿Y cómo podemos interpretar aquello? Ya, cuando vemos en una mano, en la línea de la vida, en este caso, digamos, estas líneas que entrecruzan, las que están acá, ¿ya? De acá a acá, que entrecruza, luego está acá otra, y esto es en la línea de la vida, un ejemplo, ¿no? Significa que va a tener dificultades, valga la redundancia, en la vida. ¿Por qué motivo? Porque prácticamente puede que le vaya mal, porque hay que ver con las otras que están ahí, las otras líneas que acompañan acá, por ahí le va mal en la parte económica, por ahí le va mal en la parte afectiva, sentimental, o de pronto, digamos, hay algunos que, claro, no queremos escuchar aquello, pero es la realidad de la vida, ¿ya? Que corta abruptamente, esta es la línea de la vida, un ejemplo, ¿no? Que viene de acá a acá y corta abruptamente. Si fuera en el caso mío, digamos, claro que no lo tengo acá, o de cualquier persona, significa que puede que haya una muerte violenta o se corte la vida así por algún accidente, un ataque cardíaco, independientemente de la edad que tengan. A veces uno dice, quiero ver a mi niño que recién nació, digamos, es pequeñito el bebito, y todos tenemos la línea, así como nacemos con huellas digitales, que son únicas, así también el bebé, ¿ya? Tiene las líneas bien marcadas. No es que con los años desaparecen o con los años aparecen nuevas, no, sino prácticamente está todo, absolutamente todo ya marcado. Y claro, nosotros a veces como padres o familiares decimos, me da miedo ver, pero en realidad nos tenemos que quitar esos miedos a querer saber y tal vez poder ayudar a esta nueva persona que está viniendo al mundo, ¿no? Por ahí aparece que va a tener dificultades económicas. Entonces lo podemos apoyar de una u otra manera. O si corta abruptamente, digamos, como les decía, que se cuide bastante haciendo deporte o de pronto le gusta hacer carreras con moto o vehículos. Entonces, para que no sufra tal vez algún accidente y cosas que vaya a prácticamente cortar la vida o una enfermedad que vaya a ser de larga data, o sea, de mucho y crónica, y luego de pronto a una edad joven, a los 15, 16 años, muera la persona. Entonces, podemos ayudar, pero ojo, si por algún caso nosotros vemos una línea que corta, como les decía, así, de forma que así tajante realmente, no significa que vaya a haber muerte. Puede que hay casos, como les digo, que puede que corta ahí, pero no es tan nítida esta línea que cruza acá y luego continúa. ¿Qué significa esto? Significa que la persona de alguna manera puede que sobreviva a un accidente, puede que sobreviva a algún evento, digamos, fuerte en su vida, o un suicidio, que luego estaba queriendo suicidarse, tomó algún químico o se quiso colgar de una cuerda, pero no, y lo encontraron por suerte, digamos, en agonía, pero le salvaron la vida. Entonces nos da a entender ahí
que puede continuar su vida pese a las circunstancias, o un accidente de tránsito, está a punto de morir, porque marcaría, digamos, esa línea, eso, una tendencia a una muerte súbita, accidental, de un accidente de tránsito, pero la persona sobrevive. Entonces, continúa la línea. Puede que quede en silla de ruedas, puede que quede con algunas secuelas también físicas, mentales. Tal vez esa persona que sufrió el accidente, no necesariamente muerte, porque hay que ver, por eso les digo, al hacer el estudio que es personalizado justamente de las líneas de la mano, como les digo, generalmente aparecen esto, pero si la línea esta continúa, puede que luego ya pasados los años nuevamente aparezca, pero ya al finalizar sus días, digamos cuando tenga 80 años, con secuelas de un accidente, entonces se cumple. O en la parte también económica, que luego vamos a ver, ¿no? En la parte que está en este caso, la línea del destino, ya que tiene que ver mucho con la parte económica. Si es que, por eso les digo, este tipo de, como les decía, cadenitas que aparecen o esas, digamos, líneas que entrecruzan a la línea principal, o de pronto esta que corta, pero no estamos hablando ya de la vida, sino estamos hablando de la parte económica. Si por algún caso encontraran en la línea del destino, por ejemplo, una línea que cruza así y que corta, significaría que puede que vaya a tener opulencia, una riqueza económica muy grande, pero de pronto queda en bancarrota, o de pronto es estafado, o de pronto suceda algo en la vida a nivel económico que trunca aquello. Entonces nos anuncia eso, o sea, las líneas, como les decía, casi todas tienen esto, ¿ya? O estas otras cadenitas, como les decía, ¿ya? Las cadenitas estas. Esto significa en la parte económica que va a tener dificultades, no va a ser muy buena, con muy buena suerte. Puede que tengan una profesión, puede que sean muy capacitadas las personas estas que tienen, pero si aparece en la línea esta del destino, que tiene que ver mucho con la parte económica, va a ser dificultoso. Pueden ser médicos, pueden ser abogados, o de pronto no tienen mucho interés en trabajar y se dedican a otra actividad. Después de haberse esforzado mucho para conseguir una profesión, prácticamente lo dejan ahí. Entonces, eso es una prueba más de que estamos viendo que hay líneas que marcan nuestro propio destino a nivel económico, todo aquello. Y también está las otras líneas, ¿no? En este caso, estamos viendo la línea del corazón, la que está acá arriba, ya la que está acá arriba. Esto significa que la persona, si es que tiene lo mismo, las cadenitas estas, esas líneas, o las que entrecruzan, o la que corta abruptamente, y si es en la línea del corazón, en este caso vendría a ser, digamos, que estaba en una buena relación sentimental y de pronto cosas del destino hace que él o ella se alejen, o de pronto después de haber tenido un noviazgo muy largo, haya habido algo que ya no se querían y era costumbre y qué sé yo, entonces prácticamente queda ahí, digamos, ese noviazgo o matrimonio y se corta. Entonces, mucho ojo con eso, o sea, puede suceder aquello, porque a veces uno se ilusiona, dice, en la parte sentimental, y a veces uno hace promesas: yo voy a quererte toda la vida y vas a ser, qué sé yo, vamos a formar un hogar, etcétera. Pero cosas del destino, él o ella encuentran en el camino otra persona que tal vez sí les llena el corazón, sí cumple, digamos, con aquello que ellos quieren, ¿no? Para avanzar en la vida. Entonces le dejan a la otra persona que aparentemente o supuestamente amaban o querían. Entonces hay que estar muy atentos a ese tipo de cosas que están ahí en lo que es las líneas de la vida. Ahora acá en la línea de la cabeza, en este caso viene a ser el de acá, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con la parte intelectual. Claro, uno a veces dice, y todos pensamos, ya, que uno tiene que ser un profesional
digamos, a nivel licenciatura y todo aquello, porque el abuelo fue arquitecto o la tía es abogada, y insistimos a los muchachos decir, mira, tu tía es esto, o tu tío es aquello, tu abuelo fue esto, pero en realidad a veces no todos, digamos, quieren estudiar algo, digamos así, a ese nivel universitario. Hay carreras o ramas técnicas que tampoco se puede despreciar. Es de acuerdo a la capacidad, o sea, hemos nacido con algunas virtudes para poder llegar a cosas, ¿no? En este caso, digamos, la línea de la cabeza por ahí marca que no somos para esos, digamos, para aquellos que son a nivel intelectual o licenciaturas, algo más teórico y práctico, más de lectura. Hay otras personas que les gusta hacer, soldar tubos tal vez para hidrocarburos, o tal vez hacer arreglos en computadoras, arreglos de los dispositivos celulares. Eso no es malo. A veces uno quiere siempre que los hijos o uno mismo llegar ahí. A veces los padres pueden rechazar aquello, o por ahí quieren estudiar algo los hijos, y de pronto uno, porque como decíamos, ¿no? Queremos que siempre esté el doctor en la casa, o el licenciado, o el abogado, y todo aquello. Y cuando alguien le dice, no, quiero ser músico, o yo voy a ser entrenador de fútbol, o yo voy a hacer tal cosa, prácticamente rechazamos, y tal vez podemos frustrar. Y ahí en esta línea de la cabeza, por ahí aparecen estas líneas antes mencionadas, ¿no? Que por causa de un descuido de él mismo, o de pronto porque no acepta a la familia, podemos truncar el éxito que tal vez va a tener esa persona, o quiere dedicarse al ballet. A veces hay países que, digamos, no le dan mucha importancia a aquello, ¿ya? Al ballet. Sí, en países europeos donde es un nivel cultural muy diferente, donde sí ganan dinero. En cambio, si hablamos de países latinoamericanos, hablar de ballet pues es insulso, lastimosamente, ¿ya? Pero hay muchachos y muchachas que pueden dar alma, vida y corazón. Tal vez ahí en el lugar de nacimiento, o sea, el país o ciudad donde viven, no les van a dar importancia, pero sí, se proyectan afuera, por ahí van a ser pues grandes bailarines de ballet y todo aquello, ¿no? Entonces no tenemos que truncar o frustrar, digamos, a una persona, a un familiar, o de pronto uno mismo. Por ahí no nos ha gustado nada de lo común que nos muestra, digamos, el mercado laboral o de estudios, y decidimos otra cosa, algo extraño. Entonces no nos tenemos que preocupar, tenemos que seguir adelante, no porque papá o mamá no le gustaba o todo aquello, no podemos frustrar. Por eso es muy importante hacer el análisis de las líneas de la mano. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas, ¿no? De lo que realmente es las líneas de la mano. No sé si hay preguntas, consultas, por favor, Loli. Sí, aquí nos están saludando ya. Carla Alfaro, desde Filadelfia. Muchas gracias, Carla. Un gran abrazo. Nos da los buenos días. Y bueno, también aquí Kenny Alfaro nos saluda desde Luxemburgo. Ya se encuentra por Luxemburgo, Bélgica. Y bueno, comenta que agradecimiento en el día de hoy a este programa. Muchas gracias. Un gran abrazo. Gracias también a ti, Kenny. Cristina Abigail desde Venezuela también nos da los buenos días, nos saluda. Y bueno, muchas gracias también a ti, Cristina. Un gran abrazo. Gracias por conectarte y estar ahí. Y Juan Carlos, sí, muy interesante, la verdad, que esta lectura de la línea de las manos. Y habrá una mano dominante y la otra menos dominante, ¿sí? Efectivamente. Generalmente, y la gran mayoría, ¿por qué leemos? Porque yo hago este tipo de consultas también. ¿Por qué leemos la línea de la mano izquierda? ¿Por qué? No es que sea la dominante, sino es la que menos lesiones. ¿Por qué motivo? Porque somos diestros, esta mano la podemos, que sea unas cortaduras, o cuando éramos niños por jugar nos cortamos. Entonces es la que menos lesiones tiene la mano izquierda, si es que somos diestros. Hay personas que son
al revés, son, o se le utilizan más la izquierda que la derecha, entonces son, digamos, zurdos, como decimos, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la izquierda puede que tenga lesiones porque es la que más utilizan y todo aquello, y la derecha es la que menos lesiones tiene. Entonces, ahí es donde, claro, podemos comparar si es que se tiene digamos, casi idénticas las líneas. Generalmente es idéntica. Generalmente, en el caso mío, la izquierda, miren, está ahí marcado. Claro, aquí hay una M que luego les voy a explicar qué significa. Y esta otra es con algunas diferencias, pero es idéntica. La misma M, todo aquello tiene. Y otras cosas que es idéntico, casi idéntico, con algunas pequeñas variaciones en líneas adicionales que están acá, lo que luego lo vamos a ver. Entonces, cuando una persona quiere hacer la lectura o uno mismo se está viendo las manos, uno tiene que ver las líneas de la mano izquierda, porque somos diestros, y repito, porque menos lesiones, no hay magulladuras casi en esta mano, porque no lo utilizamos demasiado. Entonces ahí vamos a poder ver, pero podemos confirmar con la mano derecha. Ahora, hay cosas que suceden en nuestra vida, ¿no? Hay personas que por algún motivo se quemaron la mano, o sea, un accidente, ¿ya? O tuvieron una amputación hasta cierta parte de la mano por un cuchillo, una maquinaria, todo aquello. Entonces ya no está completo. Si es que tuvieran las líneas principales que están aquí abajo, se puede utilizar. Si es que no tienen los dedos y todo aquello, se puede ver. Pero si está chamuscado, o sea, tiene ya los pliegues y todas las líneas casi desaparecidas por alguna quemadura, utilizamos la mano derecha, ¿ya? Entonces ahí uno puede ver el destino. Ahora, aunque no crean, acá tampoco tengo gráficos, pero hay casos que se utilizan también las líneas de los pies. Uno dirá, ¿existe? Sí, existe. Así como existen las líneas en las manos que marcan el destino, claro, hay grandes diferencias, pero casi al fin y al cabo marca lo mismo, o sea, el destino de la persona. Entonces, hay también esas argollitas, esas líneas que entrecruzan, y hay la otra que cruza directamente ahí, que significa algo fuerte para la persona. Entonces, existe. Si es que no tuviera las dos manos y uno quiere ver el destino tal vez de la persona. Entonces, la mano izquierda es lo ideal porque, repito, es la que menos daño tiene. Y si somos zurdos y la mano derecha es la que menos lesiones tiene, entonces utilizamos la derecha. Pero podemos comprobar con las dos manos. Entonces, esto es lo que se puede ver o responder más bien a tu pregunta. Ahora, hay otro tipo de detalles. Acá es este otro gráfico. Acá vemos se llama esto brazaletes, lo que estamos viendo acá. Cuanto más brazaletes tengamos en la mano, ya lo que estoy indicando acá, significa eso que somos unos espíritus antiguos acá en la tierra. Que ya, un ejemplo, que ya aparezca 10, 8 líneas marcadas acá, significa que somos muy antiguos, que no es la primera vez que estamos acá en este mundo, o sea, en este planeta Tierra. Pero hay personas que solamente tienen una línea bien marcada acá, un brazalete, como les digo, una sola o dos tal vez, o como está acá en el gráfico 3, ¿ya? Significa que somos muy nuevos acá. Claro, tenemos vidas en otros planetas, en otros lugares, sin ningún problema, pero hemos llegado acá, a este mundo, o tal vez estamos evolucionando y es la tercera o cuarta vez que estamos siendo seres humanos y que nos falta muchísimo por aprender. Entonces, ahí es donde podemos determinar, digamos, la antigüedad del espíritu. Entonces uno se da cuenta, si digamos hay personas que todavía son muy materialistas, que tienen tal vez una sola línea acá, porque para ellos es el mundo material, etcétera, y es cierto, es importante, pero digamos ellos dan más prioridad a la parte material y todo aquello. Sin ningún problema, eso es correcto. Pero si por algún motivo vemos que hay varias líneas que están acá, y es una persona muy espiritual, también es el otro extremo.
O sea, nunca hay que ser extremista, obviamente. Entonces ahí vamos a ver que es un espíritu muy antiguo, que la parte material ya no le interesa mucho, ¿ya? Y que tal vez va a ser esos ascetas, esa gente que se va a lugares muy alejados a meditar, a hacer un trabajo espiritual, todo eso. Entonces, ya prácticamente el mundo material no le interesa mucho, pero ojo, no hay que ser extremista. Si somos extremistas, prácticamente vamos a vivir pues como unos mendigos por ahí, y no es conveniente, siempre tiene que haber el justo equilibrio. Bueno, entonces hay ese tipo de líneas. Luego también acá en la mano tenemos montes, ¿ya? Entonces, aquí está el monte de la Luna, aquí está el monte de Marte, ¿ya? Y luego está el monte de Mercurio, luego está el monte del Sol, el monte de Saturno, etcétera. Los planetas astrológicos están plasmados en cada uno. Si hablamos de la parte que está acá, el monte de Venus, ¿ya? Tiene que ver mucho con la parte erótica, sexual. Y voy a ser bien claro, sin tapujos, ¿ya? Si tiene la montañita este monte muy como una pancita en la mano, significa que la persona es muy dada a la parte erótica, sexual. O sea, más buscan el placer, tanto varones y mujeres, aquello. Pero si se ve muy plano, es que no le dan mucha prioridad a la parte erótica. Ahora, hay casos, por ejemplo acá, que se hunde, más que salir así como una montañita, se hunde hacia abajo. Significa que hay mucha frialdad. O hay algunas damas que son pues frígidas, como se dice, que no les interesa mucho la parte erótica. Y hay varones por algún motivo también que no les interesa el sexo, entonces está ahí, o sea, hacia abajo, está más hundido. Ahí uno se puede dar cuenta también de con quién estamos hablando o conversando. Uno no es necesario decirle, muéstrame tu mano, a ver, quiero ver. Uno puede ver ahí, digamos, así a distancia, o como cuando está moviendo las manos al hablar, uno más o menos se da cuenta. O entre juego y juego uno le toma la mano a la persona y le dice, y lo chequea o lo ve a grandes rasgos, ahí uno se da cuenta. Este otro monte de la Luna que está acá, ¿ya? Tiene que ver mucho con lo que es digamos, nuestro carácter, ¿ya? El que está acá. Si, como el anterior ejemplo, habíamos dicho, ¿ya? Si es que está muy abombado, así como una panza, una barriguita, de acá, significa que somos unas personas alegres, unas personas que sí buscamos, digamos, aquello que lo que es la vida, la diversión, y no mala diversión, no me refiero a ir a emborracharse ni nada de aquello, sino estoy hablando de lo que viene a ser en este caso digamos, compartir con personas, ir a reuniones, digamos, culturales, estar en contacto con las personas y tal vez animales inclusive, o sea, somos alegres por naturaleza. Si vemos plano, esta línea, nuevamente, este monte más bien dicho, ya, el que está acá, significa que no nos interesa mucho, podemos compartir o no con personas, salir o no con personas, lo dejamos ahí, no hay mucho interés, ¿ya? Si por el contrario, este monte, ya que es de la Luna, como le decía, si se hunde, ya significa que esta persona prácticamente tiene problemas de depresiones o ansiedad. Hay que estar atento. Generalmente aquellos que tal vez consumen bebidas alcohólicas u otro tipo de cosas, varios problemas a tener en nuestros niños, como les decía, si uno quiere ver a nuestros hijos
o familiares que todavía son muy chiquillos, sin decirles qué es. Uno se va a dar cuenta, este muchacho va a ser depresivo, mi sobrina va a ser igual depresiva, muy ansiosa, etcétera. Y a veces, claro, acá no estamos viendo porque puede marcar también, si es que hay otra línea acá, ya puede marcar que tiene tendencia al suicidio. Entonces, mucho ojo. Depresión casi igual a también a suicidios. No en todos, obviamente, pero sí la gran mayoría. Entonces, por ejemplo, acá está, bueno, ya no es monte, pero es el Valle de Marte, en este caso que está acá, ya, en este pliegue, representa si la persona tiene coraje para luchar en la vida, porque Marte es guerra. Y no me refiero a la guerra, que ir a pelear, ir a buscar problemas a algún sitio, ir a querer golpear a medio mundo, no, sino esa persona que tiene la capacidad de poder sobresalir ante las dificultades. Porque a todos nos puede tocar alguna situación que la vida nos golpea de una u otra forma, o que tropezamos y nos podemos caer, pero hay personas que se levantan fácilmente, y esas personas son las que tienen en este valle de Marte bien marcadas las líneas, donde tienen la fortaleza para poder salir adelante, y las que no tienen estas líneas ahí que marca Marte, prácticamente son personas muy débiles. Y más aún, si hemos hablado del monte de la luna, puede que sean depresivos y que no vayan a salir adelante. Si por el contrario, más bien, el, el valle de Marte es muy fuerte, por más que el monte de la luna sea también más o menos redondeado, significa que se va a poder mantener firme ante las adversidades. Entonces uno puede hacer el estudio de esa manera de uno mismo o de las personas, ¿no? Luego está, por ejemplo, el monte de Saturno, que está acá, justamente en este dedo, ya, el monte de Saturno, que tiene que ver con sentimientos íntimos y a la vez muy ocultos. Por ejemplo, digamos, puede tener amoríos extramatrimoniales, varones y mujeres, o sea, todos esos secretos, o por ahí, no siempre en lo sentimental, puede que tenga esos, digamos, deseos de malicia, digamos, de querer golpear a alguien o ofender a alguien, o sea, son sentimientos muy profundos que uno lo tiene ahí dentro, entonces eso marca lo que viene a ser el monte de Saturno, ¿ya? Aquí está el monte de Júpiter, que está justamente en esta región de la mano, ¿ya? Ahí está el monte de Júpiter. Esto significa que va a tener buena suerte. Si es muy abombado, ya tiene el éxito para toda la vida. No le va a fallar nada. Puede lanzarse al éxito en la cuestión esta económica. Un ejemplo, digamos, no estudió nada la persona, ya a nivel universitario o capacitación técnica, nada, pero sí son muy buenos para hacer negocios. Pueden ir, qué sé yo, un mercado, así como es mercados populares que son conocidos aquí en Latinoamérica, pueden llevar una docena de prendas de vestir, se dedican al comercio, pueden llevar bananos, naranjas, se dedican a vender fruta, o sea, a eso me refiero, cuando se tiene este monte que es el de Júpiter, significa que son ambiciosos, pero en el buen sentido, o sea, de que uno puede tener prácticamente la economía solvente, así no tenga profesión alguna la persona. ¿Ya? No sé si hay alguna pregunta, consulta, por favor, Loli. Sí, aquí tiene un comentario Kenny y una pregunta. Te dice que interesante el fondo de pantalla que tienes en tu imagen y también te pregunta que si las líneas de la mano pueden cambiar con el tiempo. Mira, bueno, eso es un interesante el comentario del fondo de pantalla. Es unas ruinas que están en el lago Titicaca, que sí son fotos verdaderas de buzos que han entrado en el lago Titicaca, donde se han encontrado estas ruinas, que en otro momento lo vamos a hablar. Bien, a la respuesta, nunca cambia y tampoco aumenta o disminuyen las líneas.
se mantienen, pero sí se pueden hacer más notorias aquellas que van a ser, digamos, algo específico en la persona. Un ejemplo, si la línea de la vida es bien marcada y fuerte, o sea, ya muy coloradito, digamos, o sea, bien marcada, por más que hayan las líneas que habíamos dicho que entrecruzan, etcétera, o hayan las cadenitas ahí que también he explicado, o la que corta ahí, pero si es bien marcadita significa que va a gozar de buena salud, si es que fuera la línea de la vida, o la línea del dinero también, ya, si es bien marcada, significa que sí, efectivamente va a ser una persona próspera, o la línea del corazón, que es muy dado a ayudar a las personas, y también es muy enamoradiza a la persona, entonces, marca, repito, no se aumenta ni disminuyen las líneas, se van marcando con el paso de los años, puede que alguna se vuelva más débil. Un ejemplo, tal vez en la parte intelectual o profesional, tal vez no le gusta estudiar, ¿ya? Alguna carrera, alguna cosa, y como les decía en el ejemplo, ¿no? Por ahí les gusta ser comerciantes, que es otra forma muy interesante de tener una vida, más que todo aquí en Latinoamérica, donde hay ferias populares, donde venden productos, hortalizas, todo aquello. Ese es su fuerte, digamos, ¿no? Entonces, la línea tal vez intelectual o de la cabeza no va a ser fuerte, va a ser muy débil, pero está presente, nunca se puede borrar. O de pronto es una persona muy intelectual, hace cursos, posgrados, o sea, es una persona muy capaz, entonces se va a ver que es la línea esa de la cabeza bien nítida, bien fuerte, bien marcada, porque eso es lo que hace. Ahora, hay personas que son muy intelectuales, podrán dominar cualquier área, matemáticas, física, química, tienen posgrados, o sea, excelente, pero a nivel físico de la vida, o sea, me refiero en el aspecto físico, son muy débiles, muy flacos porque no hacen ejercicio, o también puede ser lo otro, ¿no? Que sean muy obesos porque todo el tiempo están sentados, o sea, marca, marca mucho. Si hay debilidad en la salud, porque la línea de la vida tiene que ver eso también, o en la parte intelectual, o en la parte sentimental. Por ahí no estamos, no amamos a nuestros familiares, no amamos tal vez a nuestros hijos, o no amamos a la humanidad, o sea, no nos interesa, puede haber alguien muy humilde que se acerca a nosotros y nos pide una moneda, y tal vez de mala manera le decimos, vete, no te quiero ver, no eres como yo. Entonces también marca. Entonces, como les digo, no cambia nada. Sí, con el paso de los años la mano crece, obviamente, las líneas van a crecer, no desaparecer ni aumentar, se mantienen idénticas, pero con aquello, como les digo, se marcan, se van marcando con el paso del tiempo. No sé si hay alguna otra pregunta, Loli. Yo te preguntaría, ¿los montes, los relieves bajo los dedos también tienen lectura? ¿Sabe a lo que me Sí, refiero? sí, prácticamente tiene que ver mucho, y no solamente es en esto, aquí les voy a mostrar una gráfica, que sí son los montes, pero los pliegues que están ahí, que esto es más completo, hay estas linecitas muy pequeñas, casi imperceptibles, que están ahí en los pliegues de los dedos, ¿ya? O de los montes, todo aquello. Hay, digamos que hay una sola línea, hay otras dos, que eso tiene que ver mucho a lo que, digamos, por ejemplo, si es la línea de Júpiter, ya de Júpiter, entonces va a ser con buena suerte. Si es las linecitas que están en el pliegue, digamos, de Saturno, van a haber dificultades, o sea, va a marcar aquello. Y aditamentos, como les decía, las argollitas o las líneas que entrecruzan. Ahora, me voy a referir a estas líneas justamente adicionales. Ya habíamos visto los brazaletes que son estos de la, digamos, cuántas vidas estamos acá, si somos muy antiguos o no somos antiguos. Pero acá hay algo que es bastante interesante. Estas tres líneas, bueno, acá en el gráfico está tres. Aquí nos va a marcar cuántos hijos vamos a tener. Así como se ve en el dibujo este, si tenemos bien marcados tres líneas, bien marcadas, significa que vamos a tener, bueno, si fuera así el caso, tres hijos. ¿Ya? Ahora, puede, claro, puede acompañar otras linecitas más ahí, más pequeñas.
puede que, digamos, en su mente del varón o de la mujer, para toda la vida esté tal vez tener 5 hijos, o sea, tiene 3 bien marcados y por ahí, o inclusive eso hay que ver otras líneas ahí. Por ejemplo, si fuera el caso de estas líneas, ya digamos que son 3, pero una de estas líneas, como la que habíamos dicho, que corta abruptamente, así de golpe, y cruza una línea, significaría 2 cosas. Uno, que va a tener 3 hijos, uno va a fallecer, ¿ya? Uno muere, ¿ya? Si vemos como ese ejemplo, esa línea que corta, ¿ya? Muere, ¿ya? Puede que muera en un accidente, o sea, ya después de nacido, o sea, pero a temprana edad, o sea, marca que va a tener un dolor, en este caso, por pérdida de en este caso, un hijo o una hija. Pero también puede significar que sea un aborto, si es que es una mujer, generalmente en la mujer sale esto. Igual, si están las 3 líneas y de pronto corta abruptamente, significaría, y es una línea chiquita, tal vez que fuera esta, significaría que la mujer ha abortado una criatura. Entonces, ahí está lo que uno puede observar, que ha perdido un bebé. Pero los otros 2 están vivos, puede que sean hasta mayores y luego esos hijos ya no van a ser niños, ya van a tener su familia, etcétera, ¿no? Pero si marca ahí, prácticamente sería 1 o 2. Hay casos que lastimosamente sucede así, que pierden a todos los hijos, puede que sea un accidente o enfermedades o algo así, digamos, tiene ahí, pero de las 3 líneas que vemos acá, que de los hijos, puede que corte, es una línea en cebo que habíamos visto anteriormente, se corta ahí de golpe, significaría que de golpe, como digo, un accidente o algo similar, vayan a fallecer los hijos. Entonces, eso es lo que marca. Y esto a veces uno puede determinar y uno dice, bueno, hay cosas que pueden suceder en la vida, obviamente. Ahora, estas otras líneas, que también son los plieguecitos que tenemos acá, aparecen 2 líneas. Esto significa las parejas estables que vamos a tener o matrimonios. Claro, no importa si hay el aspecto legal de matrimonio o una convivencia por mutuo acuerdo, pero eso es de menos, pero aquí marca, ¿ya? 2 en este caso, digamos, los matrimonios o convivencias que va a tener la persona. Si aparece con las cadenitas que habíamos visto al principio, ¿no? Esas que marcaban ahí las cadenitas, prácticamente va a ser, digamos, uno de los matrimonios o convivencia muy complicado, que a la larga por ahí se separen, se alejen, o también si es que hay esas otras que cortan varias, si fuera en este caso de la línea del matrimonio, también va a ser bien dificultosa la relación, pero si cruzara esa línea abrupta, como les había dicho en los varios ejemplos, dependiendo de las líneas que estemos tratando, significaría que la persona va a enviudar, el esposo o esposa va a fallecer, entonces va a rehacer su vida, si es que cortara de esa manera. Entonces ahí vamos viendo los pliegues. Hay personas que uno dice, pero acá yo tengo 6, 7 líneas, ejemplo, pero apenas tengo una esposa o he tenido una pareja y luego conviví con otra. Eso no significa que vaya a tener varias parejas ahí. Puede que sean relaciones sentimentales muy estables, tal vez de juventud, cuando eran muchachos muy jóvenes, que duraron, qué sé yo, 10 años, ya, 15 años así, de muchachitos, ¿no? Ya luego se alejaron, volvían, etcétera, y era muy marcado, porque había un sentimiento, etcétera, se alejaron, bueno, toda esa historia, ¿no? Entonces marca aquello, ¿ya? Relaciones sentimentales muy, digamos, fuertes, que tal vez trascienden en el tiempo, ¿no? Luego, acá hay otras líneas que están más abajo, ya que en este caso tiene que ver con viajes. Muchas veces decimos quisiera viajar, no siempre a un lugar cercano, puede ser viajes lejanos, a otros continentes, todo aquello. Si aparecen acá 2 líneas, como el caso significa que van a haber viajes
que muy productivos en dos ocasiones. Digamos, qué sé yo, irse a Egipto o irse a la China, que tal vez no lo vayamos a volver a hacer en nuestra vida, ¿no? Pero marca. O si somos comerciantes, podemos viajar y si hay varias líneas que significa viajes, obviamente va a haber viajes muy productivos, entonces va a ser bastante interesante. Luego, si hay una cruz acá en esta parte de la mano que tiene que ver mucho con la parte de lo que es el monte de la luna, significa, dependiendo, si es una cruz, va a ser positivo. Si son dos o tres cruces una sobre otra en la línea, significa que va a ser depresivo, se confirma. Si en este caso es uno solo, va a ser una persona que es depresiva, pero no le va a afectar mucho en la vida. Entonces ahí ya vamos viendo los pliegues que tú decías, Loli, lo que representa todo aquello. Y en este caso también estamos viendo, acá hay otras líneas en la que es la línea de la vida, aparte de lo que es la marca en sí de la vida, hay estas otras, que en este caso está cortando. No significa muerte o problemas, digamos, de ese tipo. Lo que representaría en este caso es que si es que está al principio, un ejemplo, ¿no? De acá, esas que entrecortan, significaría que al principio de la vida, o sea, cuando ha nacido esta persona, va a tener muchas dificultades, ¿ya? O sea, tal vez prematuro o que no ha tenido una salud óptima cuando ha nacido, ¿ya? Pero si las líneas estas que habíamos visto, estas de acá, que entrecortan acá, donde está cerca la línea de la vida, si está al medio, significa que a mitad de la vida va a tener dificultades. Y hay que ver los adicionales, ¿no? Los que está acá, para ver si es a nivel económico, tal vez una bancarrota o que haya robos o algo así, o de pronto no ha nacido con buena suerte y va a vivir a las justas en el día, tal vez solamente le alcanza para poder almorzar y todo aquello. Entonces uno puede determinar. Y si fuera estas mismas líneas, como les digo, acá, estas mismas líneas, ¿ya? Que están acá, ¿ya? Que están acá. Al finalizar, digamos, la línea de la mano, significa que al finalizar la vida, ¿ya? Prácticamente va a tener dificultades. Por eso hay que ver qué es lo que acompañan las otras líneas y los montes, etcétera, ¿no? Y otras líneas que les comenté, las cadenitas esas como redonditos, o la misma esta que corta, o la, digamos o la que corta abruptamente, significa que al final de la vida sí va a tener dificultades. Puede ser económicas, emocionales, o que los hijos les dejaron ya en el abandono, y todo eso entonces va marcando mucho de nuestra vida, o sea, nos dice mucho nuestra mano. No sé si habrá preguntas o comentarios, por favor, Loli. Sí, aquí Cristina Abigail comenta que interesante tema y muy extenso y da la gracia a ti, Juan Carlos, nos da la gracia, muchas gracias a ti, Cristina, por estar ahí acompañándonos. Un gran abrazo. Y Juan Carlos, nos quedan 5 minutitos. ¿Están relacionados los 4 elementos con todo esto de la lectura de manos, como tierra, aire, agua, fuego? En realidad están, porque estamos viendo el sol, que es fuego, ¿ya? La luna, que vendría a ser las aguas, porque astrológicamente estamos hablando, la luna representa agua, ¿ya? Agua. Luego, Júpiter, en este caso, vendría a ser el aire, o sea, lo que viene de lejos, o sea, la buena suerte, ¿ya? Y la Tierra, obviamente, es la línea de la vida, porque estamos en nuestro planeta, o sea, lo que hemos venido a vivir acá en nuestro mundo. Sí está prácticamente en las líneas de la mano también la interpretación de los 4 elementos. A veces somos fuertes de carácter, o sea, el sol nos da esa energía, somos fuertes, no me refiero malos, somos fuertes, como les decía, podemos reponernos de cualquier situación, o muy débiles, que es las aguas, que representa la luna.
entonces somos muy débiles o que nos dedicamos al mal uso de medicamentos u otro tipo de sustancias que no son aconsejables consumir, ¿ya? Luego también está la tierra, que es la fuerza, la fortaleza de la vida misma en nuestro mundo, ¿no? Lo que les decía, si es bien marcada la línea de la vida, significa que vamos a tener salud completa. Claro, achaques normales, dolores de cabeza, estomacales, como es común, pero digamos que ya alguien diga, ah, bueno, tiene diabetes, tiene no sé qué, los riñones ya no le funcionan, o que tiene un cáncer, eso no. Entonces, no, o sea, prácticamente no va a marcar aquello, sino va a marcar otras cosas. No sé si para ir cerrando ya hay alguna pregunta o comentario, por favor. Bueno, pues de momento por aquí no tenemos ninguna pregunta, pero como tú bien has dicho, esta lectura nos puede dar información sobre sobre la personalidad de esa persona, sobre el destino, sobre su futuro y bueno, desde muy pequeñito que nace, porque si dices que no cambian las líneas de las manos, que siguen igual a cuando ya son adultos las personas, ya se puede, digamos, leer esa línea de esa persona recién nacida. Se puede, captar o se puede leer alguna información sobre esa persona que viene a este mundo. Sí, y generalmente nosotros como padres, bueno, al menos los que conocemos esto, no queremos mucho ver las líneas de la mano de nuestros hijos, porque nos da miedo, es natural, somos seres humanos, nos puede decir algo, positivo o negativo, pero para no sugestionarnos a veces, ¿qué hacemos? Evitamos, pero al fin y al cabo la curiosidad nuestra hace que veamos las líneas de las manos de nuestros hijos, o tal vez sobrinos, o familiares cercanos, no siempre los hijos, puede ser de papá, mamá, para ver hasta cuándo más o menos va a vivir la persona, o nuestros abuelos. Entonces, ahora, una vez me preguntaron, ¿qué pasaría si una persona que ya falleció, la línea de la vida estaba bien metida hasta lo más profundo, digamos que iba a vivir 80 y tantos, 90 años, un ejemplo, pero de pronto hubo un accidente, murió, o le dio un ataque cardíaco y murió? No significa que esta línea haya fallado, ¿ya? En la otra mano seguramente aparece en la línea de la vida, por eso hay que ver ambas, que cortaba abruptamente. O sea, si ha sido un accidente, tal vez ha sido por un momento de, qué sé yo, estaba en un vehículo, tal vez distraído con el celular, o de pronto ha ido a beber, y su destino tenía que haber vivido 80 y tantos años, pero por ese descuido, ya, que marcaba la otra línea de la vida, ya, en la otra mano, murió. Entonces yo creo que tal vez muchos se preguntarán, a veces uno va a un velorio y la persona está con sus manos así todavía, digamos, en el cajón, lo muestran. Entonces uno de curiosidad observa, pero uno dice, este tipo tenía 30 y tantos años, pero su línea era larga. Y si uno ve la otra, pues sí, efectivamente, iba a morir a temprana edad. O sea, hay que ver. Y uno a veces se sugestiona, dice, no quiero ver de mis hijos, no quiero ver de ningún familiar porque tengo miedo. Es natural. Si uno no quiere ver, no lo haga. Si uno quiere la curiosidad, observar y sacar un análisis de aquello, también lo pueden hacer. No sé si para terminar ya, Loli, ¿hay algo más o no? No, no hay nada más. Pues dar las gracias, como siempre, Juan Carlos, a todos los que han estado ahí presentes con sus comentarios, sus saludos, sus preguntas, y a todos los que nos van a ver luego por diferido, y a ti también principalmente por este día, hoy viernes, por traernos este tema tan interesante también. Y decir que, bueno, hasta el próximo día, que ya muy cercano a este gran evento de la 11ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que ya se avecina, se va aproximando, está a la vuelta de la esquina y bueno, pues todos ilusionados con este evento, preparándolo y deseando vivir esa intensa e inolvidable experiencia. Y nada, pues hasta el próximo viernes, ¿sí, Juan Carlos? Nos Gracias. vemos. Un Gracias abrazo. también a Jorge y a Jordi. Gracias. Hasta luego.
Gran abrazo. Feliz fin de semana.